Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Libros imprimidos en los Estados Unidos en los años 1800 y fue escrito por un hombre que se llama Nathaniel Hawthorne y se llama La Letra Escarlata. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado de ese libro, ha llegado a ser muy famoso. Y cuenta la historia, fue escrito en los años 1800, pero la historia supuestamente llegó a cumplirse en los años 1700. Y es una historia de ficción, pero habla de una mujer que en ese tiempo en los Estados Unidos, en el lugar que se llama Massachusetts, donde está ahora mi hermano, en los años 1700, en algunos de los lugares, los puritanos, los cristianos de ese tiempo se llamaban puritanos, estaban en control de mucha de lo que llamamos hoy en día Nueva Inglaterra. Y en ese entonces tenían leyes muy estrictas en contra de la inmoralidad y en contra de muchas otras cosas. Y había una mujer que había cometido adulterio y había tenido un niño, pero ella no quería decir y nadie sabía quién era el padre del niño, quién había hecho el pecado con ella. Pero ponen allí en su ropa una letra A por el adulterio y dicen que tienen que llevar esa letra grande por el resto de su vida. Y fue una muestra a todos los que miraron a esa señora que había cometido el adulterio, para avergonzarla y para animar a otros a no hacer la misma cosa. Y en la cultura nuestra en América ha llegado a ser un dicho que está llevando una letra escarlata, que significa básicamente la culpabilidad, la vergüenza que viene con el pecado. Y en la historia, al final de la historia se da cuenta que en verdad el hombre era un pastor, un líder, y al final él se confiesa y muera, pero muestra en su pecho que había una letra escarlata en su pecho, como de Dios, o no se dice la Biblia, no se dice el libro de donde vino, pero nos muestra la verdad de que muchos de nosotros reconocemos las consecuencias del pecado. Y una de las consecuencias más grandes es la vergüenza, ese sentido de culpabilidad, porque sabemos que somos pecadores, sabemos que hemos quebrantado la ley de Dios. Y aunque no llevamos una letra escarlata física sobre nosotros, nosotros sentimos así. Y muchos, como ese pastor en la historia, queremos esconderlo y queremos pensar, nadie más sabe de mi vergüenza. Pero Dios sabe. Y aunque otros no sepan, Dios sabe de todo lo que hemos hecho. Y nos trae vergüenza. Y eso es lo que vemos en Génesis capítulo 3, que una de las consecuencias del pecado es la vergüenza. Ese sentido de culpabilidad que viene con el pecado. Y vemos que la única respuesta para esa vergüenza, esa culpabilidad, es la sangre de Cristo. No hay otra cosa que podamos hacer para esconderla, para ignorarla. La única manera para resolucionar ese problema de la vergüenza, de la culpabilidad por el pecado, es un sacrificio, el sacrificio de Cristo. Y vamos a ver esta noche, empezando aquí en Génesis 3, versículo 6, el versículo que leímos la semana pasada. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Vemos aquí varias diferentes cosas. Es interesante que lo que el diablo prometió se cumplió. Si recuerdan, en el versículo
5 dice el diablo a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y eso es exactamente lo que pasó. Fueron abiertos sus ojos. Eso es lo que dice en versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos. Pero el diablo dijo que siendo abiertos los ojos van a ser como Dios. Y promete que ellos van a estar en control de sus vidas. Ellos van a estar alegres y contentos y satisfechos porque ya han tomado de Dios su lugar y ya sus ojos están abiertos. Y ya ellos pueden hacer lo que ellos quieren hacer. Y fueron abiertos sus ojos, pero no llegaron a tener gozo o satisfacción. Llegaron a tener vergüenza. Y es interesante que dice que reconocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero en versículo 25 del capítulo 2, si miren atrás a 2:25, después que Dios crea al hombre y crea a la mujer y trae a la mujer al hombre y están ahí en el huerto y se unen en el primer matrimonio, dice en capítulo 2, versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué había cambiado? Estaban desnudos antes y no tenían vergüenza, pero ya tienen vergüenza de su desnudez. ¿Por qué? Porque ya saben que son sucios. Ya se sienten la suciedad. Hay una historia muy famosa que escribió el gran escritor inglés Shakespeare que se llama Macbeth. En esa historia hay una mujer que quiere que su esposo llegue a ser rey y anima a su esposo a matar al rey. Y después esa mujer ya llega a tener lo que ella quería, llega a ser la reina, pero anda por el castillo siempre lavando sus manos. ¿Por qué? Porque dice, no puedo quitar la sangre y termina quitando su vida. ¿Por qué? Porque esa culpabilidad no se puede lavar. Quiere esconderla, pero todavía está ahí. Antes eran puros, eran inocentes, no tienen nada que esconder. ¿Por qué? Porque no tenía nada en su conciencia. Pero al rechazar el plan de Dios, al escuchar la mentira del diablo, rechazar a Dios y pecar y estará satisfecho, en control de su vida, gozoso, serán abiertos sus ojos. Y son abiertos, pero no para satisfacción o para gozo, sino para un peso de culpabilidad, de vergüenza. Y ya se dan cuenta que son desnudos y ya tratan de cubrirse a ellos mismos. Y dicen, yo puedo cubrir mi propio pecado, yo puedo esconderme. Y piensan que ellos ya pueden cubrir su propio pecado, pero no lo pueden hacer. Versículo 8 dice, oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Ya en vez de gozarse de comunión con Dios, en vez de gozarse con andar con Dios y escuchar su voz y sentir su presencia y comer de todos los otros árboles del huerto y disfrutar de todos los bienes que Dios les había dado, ya se esconden. Traten de cubrir su pecado, reconocen su desnudez, ya están llenos de vergüenza, de culpabilidad. ¿Por qué? Porque han escuchado la mentira del diablo. Comes y serás como Dios. Y es mentira. Pero entendemos aquí algo muy importante. Tenemos que reconocer que es verdad que somos culpables. Y tenemos que sentir esa culpabilidad, esa vergüenza que viene con el pecado. Muchos hoy en día tratan de esconder esa vergüenza. Y muchos, lastimosamente, la palabra dice que aún han cauterizado, han quemado sus conciencias hasta el punto que ya no pueden sentir vergüenza por su pecado. Y como dicen otros pasajes, se glorían en lo que debe ser su vergüenza. Y vemos eso por todos lados hoy en día, personas que están gloriándose en cosas que deben tener vergüenza de hacer.
Pero todos nosotros necesitamos sentir esa vergüenza por nuestro pecado, sentir esa culpabilidad. Uno de mis libros favoritos se llama El Valle de la Visión y fue escrito por varios puritanos. Muchas veces, como en ese libro, se pintan los puritanos como personas que se creían muy santos y buscaban a todos los otros. Pero si en verdad leas lo que han escrito los puritanos, fue todo lo opuesto. Ellos fueron las personas que más vieron su propio pecado. Y si déjame leer, son muchas oraciones que oraron y una de las oraciones se titula El corazón quebrantado. Y dice: oh Señor, no ha pasado un día de mi vida en que no haya demostrado ser culpable a tus ojos. He orado sin tener un espíritu de oración. Te he adorado sin alabanza. Mis mejores servicios no son sino trapos de inmundicia. Bendito Jesús, permíteme que me cubra con tus heridas apaciguadoras. Aunque mis pecados se elevan al cielo, tus méritos los sobrevuelan. Aunque mi falta de rectitud me arrastra al infierno, tu rectitud me exalta hasta tu trono. Todo lo que hay en mí exige mi rechazo. Todo lo que hay en ti demanda mi aceptación. Apelo desde el trono de la justicia perfecta a tu trono de gracia ilimitada. Concédeme oír tu voz tranquilizadora, que por tus heridas soy sanado, que fuiste herido por mis iniquidades, que fuiste hecho pecado por mí, que podría ser recto en ti, que mis graves pecados, mis muchos pecados han sido perdonados, sepultados en el océano de tu sangre encubridora. Soy culpable, pero estoy perdonado. Estoy perdido, pero salvado. Me he extraviado, pero me han hallado. Cometo pecados, pero me los han limpiado. Dame un quebranto del corazón continuo. Haz que me aferre siempre a tu cruz. Anega cada uno de mis momentos con gracia de lo alto. Ábreme las fuentes del conocimiento divino, resplandecientes como el cristal, que fluyan limpias y puras por el desierto de mi vida. Así debe ser nuestra actitud al pecado. No decir, no es una gran cosa, todos lo hacen. No, reconocer nuestra culpabilidad, reconocer que somos viles pecadores, que merecemos el infierno, que merecemos el rechazo del Señor. No merecemos estar en la presencia del Señor, somos sucios. Tenemos un peso de pecado sobre nuestros hombros y no merecemos nada de Dios sino su juicio. Pero gracias a Dios, al que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos la justicia de Dios en Él. Como dice Isaías 53, Él llevó nuestras iniquidades. Gracias a Dios que Él nos salva. Como estamos memorizando en Mateo 5, dice en versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen, yo no tengo nada para ofrecer al Señor. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, que son quebrantados por su pecado. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Dice lo mismo en Santiago, hablando a los pecadores, dice en Santiago capítulo 4, y dice en versículo 8, acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La primera cosa que vemos aquí es que tenemos que sentir el peso increíble de nuestra suciedad. En nuestro mundo tomamos el pecado muy ligero. Pensamos, bueno, todos lo hacen, no es una gran cosa, pero tenemos que reconocer, sí es una gran cosa. Es algo que debe hacernos sentir culpables y debe traer vergüenza. Es algo terrible en los ojos de Dios. Pero gracias a Dios hay perdón en Cristo. En la sangre de Cristo hay limpieza. Pero tenemos que sentir el peso increíble de su suciedad. Eso es lo que pasó con Adán y Eva. Ellos reconocieron que eran sucios. Por eso se escondieron de Dios. Por eso cubrieron su cuerpo. Porque ellos reconocieron su pecado. Pero sigue en versículo 9, regresando a Génesis 3, no solamente tenemos que sentir el peso increíble de nuestra suciedad, pero versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿No sabía Dios dónde estaban? ¿Estaban escondiéndose tan bien que Dios no sabía dónde estaban? Claro que no, Dios sabía exactamente dónde estaban. Entonces, ¿por qué pregunta, ¿dónde estás tú? Bueno, por la misma razón que un padre que ya ha mirado a su hijo de 2 años de edad agarrar las galletas, que acaba de decirles que no deben tocar las galletas y comer las galletas, y ahí en su cara tiene chocolate por todos lados y todavía está tragando los últimos tragos de esa galleta y hay pedacitos de galleta por todos lados. Y viene al hijo y dice, ¿dónde están las galletas? ¿El padre no sabe dónde están las galletas? Claro sabe. ¿Pero qué está haciendo? Está dando al niño una oportunidad para reconciliarse, para confesar su pecado, para buscar perdón. Y eso es lo que Dios está haciendo con Adán y Eva. Él está extendiendo su mano de perdón a ellos. Él está iniciando su deseo de reconciliarse con ellos. Dios fácilmente podría solamente en ese momento haberlo matado. Es decir, ya pecaste, ya no hay oportunidad. Él fácilmente podría dejado a los hombres a su pecado y dejado completamente de comunicarse con ellos. Pero en su misericordia, en su amor, busca a las mismas personas que acaban de ignorar sus deseos, de pecar en contra de ti, aunque Él había dado a ellos todo. Versículo 10, y Él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Otra vez, el pecado siempre nos hace necios, ¿verdad? Igual como ese niño que está comiendo todavía su galleta y está por todos lados en su cara. No sé dónde está la galleta. A lo mejor mi hermano lo tomó, ¿verdad? Y Adán dice, bueno, es que tuve miedo porque estaba desnudo. Siempre has estado desnudo, Adán. Cada día de tu vida estabas desnudo. Entonces, ¿por qué ahora quieres esconderte? La excusa es ridículo, pero él otra vez se siente su pecado y quiere esconderse, igual como ese niño no lo hace abierto, va a su cuarto y empieza a comer a solas, ¿verdad? Igual mi perro muchas veces cuando agarra algo que no debe tener, siempre corre para afuera y se esconde en un lugar para comerlo. ¿Por qué? Porque él sabe que está haciendo algo malo. Y eso es lo que Adán está haciendo, está escondiéndose. Pero dice versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Otra vez preguntas. Una buena lección para nosotros cuando estamos hablando con personas, especialmente si estás disciplinando a tus hijos o otras personas. Preguntas son de mucha ayuda. En vez de acusaciones, hacer preguntas. Porque dicen, a las preguntas levantan la conciencia.
tocan la conciencia. Acusaciones nos hacen defendernos. Pero ¿qué dice? Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste me dio. Pero vemos a Dios aquí, Él está tratando de extender sus manos a Adán, dándole oportunidad tras oportunidad para confesar su pecado, para buscar perdón, para buscar reconciliación. Y eso es lo que Dios siempre hace a nosotros. Aun cuando nosotros hemos rechazado la voz de Dios, aunque cuando Él dio todo a Adán y a Eva, y les dio todos los árboles para comer sin un árbol, les dio la vida, Él dio a Adán una ayuda idónea. Con todo eso, Adán rechazó la voz de Dios y escuchó la voz de la serpiente y de su mujer y de sus propios deseos. Pero en vez de abandonarle como Él merecía, Dios le busca. Dios va a Él porque quiere reconciliarse con Dios, con Él mismo. Y eso es lo que siempre vemos en la historia del hijo pródigo. El padre está ahí cada día esperando, mirando, esperando para que su hijo regrese, para que Él pueda aceptar a su hijo otra vez. Y la segunda cosa que vemos aquí, no solamente tenemos que sentir el peso increíble de nuestra sociedad, pero tenemos que responder al llamado misericordioso de nuestro Creador. Tenemos que responder al llamado misericordioso de nuestro Creador. Si mira conmigo a Jeremías capítulo 3, Jeremías capítulo 3. Dice en Jeremías capítulo 3, Jeremías, conocido como el profeta llorón, porque siempre está llorando por la maldad del pueblo de Israel que ha rechazado al Señor tantas veces. Y en Jeremías capítulo 3, versículo 1 dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose está de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvate a mí, dice Jehová. Para la mayoría de nosotros, si una esposa es infiel y nos da cuenta, decimos, ya, olvídate, sepárate de mí. Pero ¿qué hace Dios a su pueblo? Vuélvate a mí. Versículo 2, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Jehová en días de rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Versículo 11, y me dijo Jehová, ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama esas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo.
Y os tomaré uno de cada ciudad y de 2 de cada familia y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces otra vez en versículo 22, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Capítulo 4, versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvate a mí. Y si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Vemos que vez tras vez Dios dice a Israel, vuélvate a mí. Yo sé que has pecado en maneras terribles y tienes vergüenza, quieres esconderte porque debes, pero yo estoy ahí buscándote porque yo quiero que vuelvas a mí. Qué misericordioso es Dios. Aunque pecamos y pecamos y pecamos y nosotros decimos, oh, Dios ya no me quiere ver. Me voy a esconder. Voy a esconder mi pecado porque ya seguramente Él no me va a aceptar. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Dónde estás? Yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero perdonarte. Yo quiero limpiarte. Vuélvate a mí. Aunque has pecado y pecado y pecado, todavía quiero ser su esposo. Soy tu esposo. Te amo. Vuelve a mí. Te perdonaré. Te salvaré. Qué misericordioso es nuestro Dios. Y solamente es para nosotros responder a su llamado. Lastimosamente, Adán y Eva no responden. Solamente hacen excusas. Vamos a mirar más de eso la próxima vez porque ya se acabó el tiempo. Pero quiero dejarles solamente con esos 2 pensamientos. Primeramente, tenemos que sentir el peso increíble de nuestra sociedad. Somos pecadores. No debemos tratar de cubrirlo con nuestras obras de justicia que son como esas hojas. Son nada. No ayuda nada. No podemos cubrir nuestro pecado. En vez de tratar de cubrir nuestro pecado, tenemos que confesarlo. Y decir, Señor, soy pecador, soy sucio, soy rebelde, me avergüenzo de mi pecado. Pero gracias por Cristo. Porque Él murió y Él en esa cruz, nosotros deberíamos estar ahí en esa cruz. ¿Qué fue la cruz? Fue un lugar de vergüenza. Fue un lugar donde estaban totalmente desnudos, avergonzados, como pecadores, rebeldes. Y Él se desnudó por nosotros, se avergonzó, llevó sobre sí toda nuestra vergüenza. Toda nuestra culpabilidad en frente de todos, aunque Él era inocente y puro, para que nosotros pudiéramos tener su ropa perfecta de justicia y podríamos ser aceptados, como dice Efesios 1, en el amado. En Cristo tenemos limpieza, tenemos perdón. Entonces, hermanos, no cubrimos nuestros pecados. No debemos escondernos de Dios. Que vayamos a Él, que nos arrepentimos, que sentimos el peso, pero entonces dejemos ese pecado con Cristo, bajo la cruz de Cristo. Que confesemos nuestros pecados y aceptamos el perdón y la limpieza que solamente Cristo puede dar. Diariamente que lo hagamos, que regresamos a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque solo Cristo puede cubrir nuestra vergüenza. Solo Cristo puede cubrir nuestra vergüenza. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande
que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.